¿Cuántos están gozosos? Estamos alegres porque estamos con salud y con bien y estamos aquí en la casa del Señor. Venía escuchando un versículo de la palabra del Señor en el Salmo 34. Dice: bendiciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continua en mi boca. Hermano, en esta noche venimos a glorificar al Señor, venimos a aprender su palabra, pero rendimos adoración hacia Él. Amén. Si pueden ponerse de pie conmigo, vamos a empezar a orar. Señor, te damos gracias por lo bueno que tú has sido con nosotros, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, gracias porque tú nos has dado un día más de vida, Señor, y que nos has dado la oportunidad de poder estar acá junto con mis hermanos, Señor. Te rendimos alabanza, te rendimos adoración en esta noche, Señor. Te damos gracias, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y que tú ilumines nuestra mente, Señor, para poder entender tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
Señor, te damos gracias por la bendición de estar en tu casa. Que tú continúes ministrando. Pedimos por las necesidades que todos tenemos, preocupaciones, cargas, dificultades, tal vez desafíos en el hogar. Pero ponemos todas esas preocupaciones y necesidades en tus manos, de que tú obres y bendigas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También damos gracias por los diezmos y ofrendas que van a ser recibidos. Pedimos que tú los bendigas, Señor, y que tú los multipliques. Y gracias por la comunidad, Señor, de fe, de misión de fe, que fielmente da sus ofrendas y diezmos. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. En este miércoles, y bienvenidos a cada uno de ustedes. Desde el año, casi tenemos un año de tener servicios reuniendo los días miércoles. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar en su casa. Amén. Si usted no se ha bautizado, esta clase que estoy dando es de formación espiritual, le llamamos, pero estoy dándole un poco más de profundidad. Así es que le pido que se quede. Si usted no se ha bautizado, piensa bautizarse, continúe en estos estudios. Y ahí tenemos clases para todos los niños. Creo que nuestro hermano Manrique ya está en nuestra profesora, creo que están. Si es que los niños pueden pasar a sus clases, amén. Y los jóvenes, los adolescentes. Así es que si usted, joven, no ha sido bautizado y va a bautizarse, se puede quedar en esta clase. De lo contrario, si usted ya ha sido bautizado, entonces puede. Así es que los niños pueden pasar a su clase. Y damos gracias a Dios, ¿verdad?, por el privilegio que nos da de poder estar en su casa. En esta tarde, el tema que vamos a estar estudiando por varias semanas va a ser encuentra una iglesia que puedas amar y ama la iglesia que encuentres. Ese es el tema. Encuentra una iglesia que puedas amar y ama a la iglesia que encuentras. Y alguien me dio este libro, fue escrito por un hermano reformado acá en el área, Kevin y Sherry Harper, y escribieron buenos conceptos. Me gustó mucho el título del libro. Entonces, si usted quiere saber más de ello, tengo uno extra, pero él es un pastor local y escribió este libro y dice: encuentra a la iglesia que puedas amar y ama a la iglesia que encuentres. Ese es el tema que vamos a estar dialogando, escudriñando las escrituras. Amén. Nota bien, dice: encuentra a la iglesia que puedas amar y ama la iglesia que encuentres. ¿Qué es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Cristo. ¿Ah? Nosotros, sí, gracias, sí. Nosotros somos la iglesia, de acuerdo a la palabra del Señor. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y entonces el tema es: encuentra a la iglesia que puedas amar y ama a la iglesia que encuentres. En otras palabras, el tema es encuentre un grupo, una comunidad de fe, encuentre esa comunidad de fe, y cuando que amen, amén. Y dice: encuentra una iglesia que puedas amar. Entonces lo que estamos diciendo es de que la iglesia tenga el fruto. Uno de los frutos del Espíritu es amor, amén. Entonces, si usted y yo buscamos una iglesia, queremos el cuerpo de Cristo y que haya uno de los frutos que es importante en la iglesia, y ese fruto es el amor. Amén.
Que usted se sienta amado y se sienta conectado. Amén. ¿Y cómo es de que nosotros vamos a experimentar el amor de Dios por medio de los hermanos y la congregación? A ver, dígame, ¿cómo vamos a experimentar entonces el amor de Dios en la congregación con los hermanos? Amándonos, respetándonos, ¿algo más? La disciplina. Disciplinas, amén. Entonces, en otras palabras, lo que queremos nosotros es recibir, pero hay algo muy importante y es de que Dios nos llamó a cada uno de nosotros a dar fruto. ¿Ven? Si el Espíritu Santo está morando en nosotros y usted y yo tenemos comunión con el Señor por medio de la oración, estudio de la palabra, el ayuno. Si usted y yo tenemos comunión con el Señor, ese fruto va a salir, va a florecer en su vida. ¿Y cómo es de que ese fruto va a florecer en su vida? Van a haber necesidades, van a haber circunstancias, tiempos especiales donde usted y yo vamos a poder compartir ese amor. Amén. Es como en nuestra familia, ¿verdad? En nuestra familia hay muchas maneras como es de que nosotros podemos expresar amor. A veces veo ahí en Facebook que esposos que se dan toman el tiempo para preparar comidas para la familia o la esposa, y cuando llega la esposa, visto fotos por ahí, se sienten bien amadas, ¿verdad? O cuando de repente viene, yo recuerdo muchos años atrás, uno de mis hermanos en la iglesia vino, se llevó mi carro y lo lavó, lo limpió, y me sorprendió, ¿verdad? Y dije yo, wow, se siente uno bien especial, ¿verdad? Cuando alguien hace algo extra, ¿verdad? Hace un tiempo atrás vino una hermana y cocinó un plato favorito y me llama y le lleva a mi esposa la comida para que todos la compartamos. Entonces, todos nosotros vamos a experimentar tiempos, circunstancias o necesidades, y entonces ahí es donde ese amor va a florecer. ¿Amén? Y el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, la iglesia de Cristo, que es cada uno de ustedes, entonces por nosotros, cuando estamos conectados con el Señor, ya sea por ayuno, oración, entonces allí es donde nosotros vamos a poder sentir ese amor, vamos a poder sentir el amor por el hermano, la hermana, la congregación, y Dios bendice. Hace un tiempo atrás, no hace mucho, uno de los hermanos en la clase que estamos teniendo de liderazgo, uno de los hermanos dice, hermano, me gustaría comprarle el libro a todos los hermanos que están participando en la clase de liderazgo. Y dice, yo no sé si esto es suficiente, pero pienso hacer eso. Entonces dije yo, wow, se siente uno bien, ¿ve? De que Él está amando y compartiendo, ¿ve? Entonces la iglesia de Jesucristo somos cada uno de nosotros, y es importante para cada uno de nosotros de encontrar una comunidad de fe donde haya amor, y cuando usted la encuentre, es muy importante de que también usted pueda amar esa comunidad de fe. Y eso es lo que hace la iglesia, ¿verdad? Y eso es algo muy, muy importante en la vida. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corinthians chapter 12. Versículo 12. Y Dios, el apóstol Pablo le estaba escribiendo a una de las iglesias que necesitaba mucho madurar, y es la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios era una iglesia que le faltaba mucho el amor. No habían crecido en ciertas áreas de su vida, y el amor estaba un poco limitado, de que aún estaba jalándose el uno al otro para diferentes lados. Uno decía, yo soy al apóstol Pablo, el otro de Apolos, y estaban jalándose, ¿ven? Entonces el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corintios. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12 en adelante. Note bien que dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros,
pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así como también Cristo. Porque por uno solo al Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo Espíritu. Note bien, a veces nosotros tomamos a la ligera cuando dice ahí, sean judíos o griegos, note la palabra esclavos o libres. A veces nosotros leemos, ¿verdad? Esos esclavos o libres, así lo pasamos, pero en el primer siglo, eso era una batalla en las congregaciones que había causado mucha división, porque literalmente habían esclavos en la iglesia y habían amos. Y entonces a los esclavos los consideraban más inferiores que los humanos. Y entonces, noten bien cómo el desafío que había, que Dios estaba llamando a ellos a ser uno solo. ¿Ven? Ahora nosotros lo leemos nada más, pero en realidad en el primer siglo eso fue un desafío para la iglesia. ¿Ven? Nuevamente, noten bien, dice, versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo Espíritu. Noten bien, lo especial del Espíritu Santo es de lo que trae unidad y lo que rompe barreras es el Espíritu Santo. Incluso en el primer siglo, cuando los judíos no aceptaban a los gentiles, el Espíritu Santo es el que tomó el primer paso y rompió esa barrera. Entonces ahora lo que nos trae unidad es el Espíritu Santo. ¿Ven? A cada uno de nosotros. Dice, además, un cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy un cuerpo, por eso no será del cuerpo. Dice, y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Así todo, y dice, si todo el cuerpo fuese ojo, todo estaría, dice, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, a cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, y estos vestimos más dignamente, y los que nosotros somos menos decorosos se tratan con más decoro. Solo también entonces lo que estamos leyendo es de que todos somos parte del cuerpo de Cristo y todos tenemos una función especial. Amén. En ocasiones puede que parece que sea la más insignificante. A veces tengo reuniones con el centro urbano de acá de Grand Rapids, y hay alguien que se encarga de conectar, de enviar todos los mensajes de las reuniones de Zoom y de prepararlas, todo eso para las reuniones que tenemos en ocasión de la comunidad. ¿Saben qué? Ella no es menos importante del que está dirigiendo la reunión, porque si ella no lo hiciera, no pudiéramos tener esas reuniones, ¿verdad? Entonces, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, el tema es, busca una iglesia que ame, y cuando encuentres, en otras palabras, busca un cuerpo de fe, y cuando lo encuentres, ámalo. Y eso es lo que mantiene a la iglesia. Cuando nos amamos los unos a los otros, y cuando nos cuidamos los unos a los otros, porque de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros somos todo un cuerpo. Amén. Entonces eso es algo muy importante de lo que es la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo.
Ahora también algo muy importante en una iglesia son nuestra creencia, nuestra doctrina. Y le he dado a los que están en la clase de discipulado, pero si en caso usted no está, que ahorita tenía una acá, nosotros en la Asamblea de Dios tenemos lo que le llamamos 16 Statements of Truth. Tenemos 16 declaraciones que es lo que nosotros creemos. Entonces, todo lo que nosotros predicamos, todo lo que nosotros enseñamos en el concilio de la Asamblea de Dios en la iglesia está basado en esas 16 verdades que nosotros creemos. ¿Ven? So, si usted no tiene una copia, al final de la reunión, del servicio, del estudio, me puede pedir una y tenemos suficientes para poderle dar. Así es que eso es muy importante de tener, de que usted comprenda eso. So, entonces, note bien, todos somos parte del cuerpo de Cristo y es necesario de que todos, aparte de que comprendamos qué es la iglesia, es importante de que tengamos una doctrina clara. Hay en ese mismo capítulo, el mismo libro, perdón, en el primer capítulo, el versículo 10, 1 Corintios 1:10. Note bien, en 1 Corintios 1:10, ¿qué dice? Os ruego pues, hermanos, 1 Corintios 1:10, 1 Corinthians 1:10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. La razón que él hablaba a la iglesia de Corintios es porque la iglesia necesitaba madurar, estaban divididos, uno jalaba para el apóstol Pablo, el otro para Apolos, y había una división, y entonces él les mencionaba aquí, no de bien dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Cuando usted tiene la misma mente, quiere decir que tenemos la misma doctrina, el mismo conocimiento. ¿Ve? Entonces, eso es muy importante como iglesia de mantenernos nosotros unidos. Amén. Eso es muy crítico en la iglesia. Ahora, vamos a ir en 2 de Timoteo, capítulo 4. Si no lo encontraron, 2 de Timoteo, capítulo 4. Versículos 3 y 4. Solo de bien, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Voy a leer el versículo 1, perdón. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquéis la palabra, que instes en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, y no te viene la palabra, y doctrina. Doctrina es creencias. Y el apóstol Pablo le animaba a su hijo espiritual Timoteo, y animaba a que predicara, decía en tiempo o fuera tiempo, que redarguyera, que reprendiera, que exhortara, no tenía la palabra, con toda paciencia y doctrina. ¿Ve? Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amonestarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Lo que está diciendo es que en los últimos tiempos habrán personas que nada más quieren escuchar, que les haga sentir bien. Dice, y van a encontrar creencias en sus propias concupiscencias. En otras palabras, van a encontrar la iglesia o las enseñanzas que los hacen sentir bien. ¿Ve? Entonces, la palabra de Dios, dicen,
Hebreos 4:12, si no me equivoco, que es como espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo del corazón y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es importante de ser parte de una iglesia donde se enseñe la palabra del Señor, donde nuestro corazón y nuestra mente pueda ser redarguida. Eso es muy, muy importante en la vida del creyente. Solo también que es la iglesia. Hemos aprendido que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La creencia es muy importante, la doctrina en una iglesia es muy importante. Nosotros tenemos 16 fundamentos que son los que establecieron en la Asamblea de Dios en el año 1918. Dice que como 300 pastores en Hot Spring, Arkansas, se unieron. Y allí dice que oraron y ayunaron, y ahí fue donde establecieron los 10 fundamentos o los 16 doctrinas, verdades que nosotros creemos como concilio. Ahora es algo importante de que comprendamos de que como iglesia nosotros también tenemos un propósito. La iglesia tiene un propósito, y el propósito primordial de la iglesia es de amar a Dios con todo nuestro corazón. Vayan conmigo a Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 22. En Mateo capítulo 2, aquí menciona a Jesucristo lo que le llaman el Shema, ¿verdad? El pueblo judío recita todo este versículo todos los días. Noten bien en Mateo capítulo 22, del versículo 37 al 40. Bueno, el versículo 34, perdón. Noten bien, Mateo 22, versículo 34 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarlo diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesucristo le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Now, este mandamiento Dios lo dio en el Viejo Testamento. En el Viejo Testamento usted puede usted encontrar estos mismos versículos. Y era parte de lo que le llaman el Shema, la oración que los judíos dicen todos los días. Incluso ellos lo tienen hasta escrito en un papelito, ahí lo tienen escrito en el marco de la puerta. Y en la Biblia dice que Dios le dijo que tenían que escribirla en su corazón, en su mente. Por eso es de que usted ve a los judíos ortodoxos, los ortodoxos que vienen ellos y se ponen un cuadrito, ¿verdad? Acá, y ahí se enrollan un pequeño listón acá, y eso es parte de este versículo que dice que tenían que escribirlo en su corazón, en su mente, para no olvidarlo. Y eso vienen ellos y lo recitan 2 veces al día: levantarse y acostarse, levantarse y acostarse. Entonces, cuando le preguntaron a Jesucristo ¿cuál es el mandamiento más grande? Y él le repite el mismo: que amaréis a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y tu prójimo a ti mismo. Entonces, uno de los propósitos de la iglesia es de amar a Dios con todo nuestro corazón, y el otro es de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es uno de los propósitos de la iglesia, de que usted y yo podamos amar a Dios y amar a nuestros vecinos. ¿Qué es lo que su vecino necesita? ¿Verdad? ¿Qué es lo que puede usted hacer para bendecirlo? Es algo muy interesante. La vecindad donde yo vivo, cuando empezamos a ver ahí, todos por la mañana limpiaban su nieve y se la tiraban al vecino. No muy amigables.
Pero llegó uno de ellos que es mi vecino, es creyente. Y cuando él llegó, él tenía su snowblower y él empezó, usted sabe que muchos nada más limpian su driveway, ¿verdad? Usted puede estar hasta 6 días de nieve, pero ocasionalmente tiene buena la lesión. Y así estaban todos, cada quien limpiaba nada más su espacio y se entraba a su casa. Y ahí empezó él a sacar su máquina, empezó a limpiar la de él y limpió la sección de mi driveway, de allí del otro. Y es interesante de que ahora veo que los otros vecinos también empezaron a limpiar y ayudarse unos a los otros. Pero al principio, hace unos 10 años, cada quien limpió su espacio y eso era todo. Y nada más, nadie le dijo a él que lo hiciera, nada más se venía y lo hacía y limpiaba. Y en ocasiones cuando yo me levantaba, mi driveway estaba completamente limpio. Y era él el que cuando hacía el de él, hacía el mío y el de otro vecino, y cuando yo limpiaba el mío, también él limpiaba el de él. Y después cuando veo ahora, ha cambiado bastante. ¿Y qué es lo que hizo él? Nada más tenía un poquito más de tiempo, de energía, y limpió hasta la del vecino. Entonces, uno de los propósitos de nosotros como iglesia es de amar a Dios y amar a nuestro prójimo con nosotros mismos. Otro propósito que es muy importante en la iglesia es de hacer discípulos. Esta es una escritura muy conocida en Mateo capítulo 28. Note bien, estamos aprendiendo, encuentra la iglesia que puedas amar y ama a la iglesia que encuentres. Entonces hemos aprendido de que la iglesia somos cada uno de nosotros y cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, así como nuestra oreja que es parte de nuestro cuerpo, nuestro dedo más pequeño que es parte de nuestro cuerpo, todos y cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces en la Biblia cuando dice que Él va a venir y va a levantar a la iglesia en el rapto, lo que está diciendo es de que los que hemos aceptado al Señor somos parte del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros vamos a ser levantados, porque usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? También es importante que comprendamos la doctrina de la iglesia, qué es lo que la iglesia cree, ¿verdad? Nosotros creemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nosotros creemos que el pecado destruyó a la humanidad, pero por medio de Jesucristo nosotros somos perdonados y restaurados espiritualmente. Y tenemos 16 creencias, que es lo que enseñamos en la clase de formación espiritual que usted está participando. Entonces, cuando sabemos nuestra doctrina, también es importante saber cuál es el propósito de la iglesia. El propósito principal de la iglesia, de cada uno de nosotros, es de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y el segundo es de cumplir la gran comisión. Si no también la hemos leído y algunos creo que la tienen hasta de memoria. Y dice, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta es la palabra clave: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, la enseñanza es muy importante en la iglesia de Jesucristo. La enseñanza es muy importante, de que usted y yo aprendamos, y es muy importante de que conozcamos la palabra del Señor. Especialmente en los últimos tiempos hemos estado predicando y enseñando sobre ello, de que se levantaron muchas teorías de conspiración, ¿verdad? Con esto de esta virus, ¿verdad? Y entonces eso es importante de que comprendamos de que uno de los propósitos primordiales de la iglesia es de hacer discípulos, seguidores de Jesucristo, y de allí enseñándoles a que guarden todas las cosas. Por eso es que el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 decía: aprended de mí así como yo aprendí de Jesucristo. Amén. Una de las cosas claves muy importantes es que comprendamos de que como iglesia la comunidad nos está viendo.
nos ve a cada uno de nosotros, cómo vivimos, cómo actuamos. Y el Evangelio, esa es una de las mejores maneras de ser predicado. Y es cuando la gente lo ve a usted, cómo usted vive, sus obras, cómo usted se comporta. ¿Ve? Usted puede ver en sus trabajos el comportamiento de muchas personas. Y usted dirá, wow, ¿verdad? ¿Qué comportamiento? ¿Verdad? Hay personas que son de buen testimonio y las hemos conocido. Unas personas que ellos conocen el Evangelio y lo viven. Pero hay personas que todavía les falta aprender y todavía les falta madurar espiritualmente. Y como resultado, en ocasiones, el comportamiento de estas personas no es muy bueno. Entonces quiere decir de que todavía necesitan aprender lo que es caminar en el Evangelio, necesitan más enseñanza y aplicar la palabra del Señor en sus corazones para que ellos puedan caminar y su comportamiento sea un poco diferente. Entonces, otro de los propósitos de la iglesia es de ir y hacer discípulos, de enseñar. Hay una manera también, vaya conmigo a Mateo capítulo 5, es el mismo libro, capítulo 5. Hay 2 versículos claves allí, que estos son 2 ordenanzas que Dios dio a la iglesia, ¿verdad? En Mateo 5, Matthew chapter 5, verses 13 and 14. Noten bien, todos estos versículos nosotros los hemos escuchado. Si usted ha estado en la iglesia por un tiempo, probablemente los tienen hasta marcados, ¿verdad? Mateo 5, 13 y 14. Noten bien, hay 2 statements of truth, hay 2 oraciones allí. Y noten bien que dice: vosotros sois la sal de la tierra. Y de allí dice: vosotros sois la luz de este mundo. Le he enseñado en el pasado de que en los tiempos bíblicos, en el primer siglo, la sal era muy diferente al concepto que ahora tenemos en día, ¿verdad? Ahora la sal la compramos y no es bien económica. Puedes comprar un bote de 1 libra, ¿cuánto? Creo que ni $1 vale, ¿verdad? La sal no tiene el mismo valor que tenía en el primer siglo. En el primer siglo, la sal era utilizada para preservar. Incluso no tenía la palabra salario, salió la palabra sal. Y la utilizaban como una inversión, porque la podían comprar, daba sabor a la comida, y la utilizaban para varias cosas. Como resultado, la sal era bien valiosa. ¿A cuántos acá le han dado a usted una gift card? ¿Verdad? ¿Verdad que todos nos han dado una? Y cuando le dan una gift card, usted nada más le dice, ¿verdad?, la cantidad que tiene. Y ahí usted puede ver el valor. Le pueden dar una de $100, de $500, y usted anda con esa gift card y usted la valora, ¿verdad? Tiene un valor que usted la puede redimir, puede ir a la tienda. Es como le den en efectivo, ¿verdad? En los tiempos bíblicos, la sal era como una gift card. La utilizaban, era como dinero. ¿Ve? Era algo que tenía valor. ¿Ve? Algo que tenía sentido en llevarlo. Entonces, la luz, dice, vosotros sois la luz del mundo. Ahora en día, para nosotros, especialmente aquí en donde vivimos, la luz, usted sabe, la tomamos, ya es parte de nuestra vida, ¿verdad? Incluso la electricidad ya es una expectativa que ya sabemos de que va a estar, va a haber electricidad. ¿Y qué es lo que sucede cuando cortan la electricidad? Nos vamos en un pánico, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedió en Texas hace unas semanas atrás? La electricidad fue cortada y eso mandó en un choque a todo el estado, que hubieron una crisis que se resultó, ¿verdad? Porque ya estamos acostumbrados a tener luz, ya es aceptable, ya es parte de nuestras vidas. Es como los celulares, ¿verdad? Noten bien, ¿quién no tiene un celular ahora? Hace unos 30, 40 años,
el que tenía un teléfono, especialmente en los países del tercer mundo, ¿verdad? Latinoamérica, hace unos 30, 40 años, era raro que tenía un teléfono en la casa. ¿Alguno de ustedes se recuerdan de eso? Algunos de ustedes ni se recuerdan de eso porque están demasiado jóvenes, probablemente. Pero yo me recuerdo que hace como de los 70, el que tenía un teléfono era una persona de que era distinguida y tenía recursos. E incluso, ¿cuántos se recuerdan? Los hermanos Vega no quiere decir que usted, pero se recuerda que cuando tenían un teléfono lo ponían en una repisa y le ponían algo ahí para que todo el mundo lo viera. ¿Verdad? Había personas que no tenían teléfono y se lo prestaban a los vecinos para hacer una llamada. So, cuando usted quería hacer una llamada a alguien, había a veces ciertas personas en el pueblo que tenían teléfono. Entonces, yo me recuerdo, cuando mi madre se emigró a este país en los 70, cuando usted para hacer una llamada para este país tenía que viajar a la ciudad de Guatemala, y había una agencia que se llamaba Guatel. Yo no estoy diciendo que viejo estoy, ¿verdad? Había una agencia que se llamaba Guatel y viajaba usted 2 horas para llegar a esa agencia y allí usted rentaba un teléfono y de allí hacía una llamada para este país. ¿No se imagina usted para hacer una llamada en un proyecto de todo un día? Y usted nada más podía llamar, probablemente hacer una llamada de unos 5 minutos porque le costaba. Tanto así era difícil de hacer una llamada. ¿No te bien ahora? Desde este lugar, aquí usted puede hacer una llamada a cualquier parte del mundo, puede mandar un texto. Que ahora el hacer llamadas ya, eso es aceptable, es parte de nuestra vida. Pero hubo un tiempo que no era así. Entonces, cuando Jesucristo le dijo, vosotros sois la luz, nadie tenía luz. Y cuando alguien tenía luz, y no estoy diciendo eléctrica, cuando alguien tenía la capacidad de poner una antorcha en su casa para alumbrar, esa persona le iba bien, porque la mayoría no tenía ni para cocinar. Y si ellos podían tener una antorcha, aparte de cocinar y poder alumbrar, quería decir de que, wow, esa persona tenía recursos, era de influencia, era una persona distinguida. Y entonces, cuando Jesucristo le dice a los discípulos, ustedes son la luz, ellos decían, la luz, light. Está como un querido hermano que conocí aquí en el seminario. Está traduciendo la Biblia en cierto idioma en África y no hay la palabra luz. Pero ellos interpretan luz como petróleo. Entonces, lo que hacen es que compran gasolina y con eso hacen la luz. Pero ellos no tienen la palabra luz, pero sí saben lo que es petro. Entonces, para traducirla es, ustedes son el petro del mundo. Y ellos dicen, el petro, luz, ahora sí tiene sentido. Porque no tienen la palabra luz y quieren enseñarle qué es lo que es la luz, pero para ellos tener luz tienen que comprar gasolina en un bote y le llaman petro, de petróleo, y lo traen para su casa y ahí ponen la pequeña lámpara y ahí la encienden. Si usted le dice luz, no hay esa palabra, pero si le dice petro, tiene sentido. Entonces a los discípulos cuando le está diciendo vosotros sois la sal y la luz, quiere decir de que cuando usted practica estas cosas, note bien, Mateo capítulo 5, versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando usted y yo tenemos pobreza espiritual, pero estamos allegados a un Dios que es muy rico, usted es luz, usted es sal. Bienaventurados los que lloran. Cuando usted y yo lloramos, clamamos a Dios por la necesidad y la necesidad de otros, usted es la luz. ¿Cuántos de nosotros aquí hemos orado por alguien y usted siente el dolor de esta persona? Ayer alguien me dijo una crisis que pasó en la vida de esta familia. Y cuando me lo dijo, me quebró el corazón.
cuando le contesté a esta persona que no la había visto no la he visto por tal vez como por 15 años, no he visto a esta persona, que me manda un texto a la medianoche y me dice lo que le ha sucedido. Es una persona creyente que es fiel a su iglesia y le ha pasado algo doloroso en su vida. Cuando me dice eso, oiga, lo hace a uno llorar de sentir el dolor de esa familia. Entonces, donde él dice, bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia. Cuando usted añora que se haga justicia por las personas necesitadas, cuando usted es misericordioso, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón. Hay muchas personas ahora en día que tienen un corazón lleno de amargura y de maldad. Pero cuando usted es limpio, es diferente. Bienaventurados los pacificadores. Ahora en día hay muchos conflictos en los trabajos, en la familia, etcétera, etcétera. Pero cuando usted es la paz, cuando usted lleva paz a ese conflicto en el trabajo, ¿ven? Bienaventurados los que padecen persecución cuando usted es perseguido en su trabajo, cuando se burlan de usted, porque usted es creyente. Cuando usted y yo experimentamos todas esas cosas, entonces es cuando llegamos a ser la sal y la luz. Y eso es parte de compartir el Evangelio. Eso es parte de compartir el Evangelio. Por eso dice, por lo tanto dice, ir y predicar el Evangelio. Entonces cuando usted va y llama al vecino, cuando usted intercede por el vecino, cuando alguien que tiene un problema y usted le puede traer solución al problema, cuando usted hay una necesidad y viene usted, llega y lleva paz, lleva recursos, lleva ayuda a esa persona, entonces usted es la luz y es la sal. Y eso es parte de compartir el Evangelio. Entonces, el propósito de la iglesia es de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, nuestro prójimo, como nosotros mismos. El propósito de la iglesia es de hacer discípulos, y cuando usted hace discípulos y lleva el Evangelio, es parte de ser la luz y de ser la sal de Jesucristo. Y entonces también Rick Warren menciona que hay 5 propósitos para la iglesia, y uno de ellos dice que es celebrando la presencia de Dios en la adoración. Cuando usted adoramos al Señor, cuando usted y yo evangelizamos, cuando usted y yo tenemos comunión los unos con los otros por medio de Jesucristo, cuando usted y yo educamos al pueblo, estamos discipulando a personas, cuando usted y yo demostramos el amor por medio de servir, cuando hacemos todas esas cosas, entonces nosotros estamos cumpliendo el plan y el propósito de Dios. Porque usted y yo, Dios estableció esta iglesia, la estableció con un propósito. Con un propósito. Y el propósito es de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y es parte de nuestra visión. De ser discípulos. Cuando usted y yo adoramos al Señor, cuando evangelizamos, cuando tenemos comunión los unos con los otros, cuando discipulamos a otras personas y cuando demostramos el amor sirviendo a la comunidad, todo eso es parte de cumplir el propósito de Dios. Algunos de ustedes no saben la historia, pero cuando sucedió esta epidemia el año pasado, me mandaron un correo electrónico a mi esposa y le dijeron que si ella conocía de familias que podían beneficiarse de $500, porque muchas familias no tenían seguro social para poder recibir ayuda. Entonces mi esposa llamamos a varios hermanos de la iglesia y les ayudamos. Y mi esposa, más que todo, hizo todo el trabajo. Yo creo que, si no me equivoco, como unas 60 familias, algo así, que ella ayudó. Pero para todo eso tenía que poner unos códigos ahí para ponerlo. Y usted sabe de que muchas de nuestras familias no saben usar computadoras o no tienen. Y esta ayuda tenía que hacerse, pero no en los teléfonos, sino en computadora, y la mayoría de las personas no tenían computadora.
Y muchos de ellos, varios hermanos asisten a esta iglesia y otros asisten a otras iglesias. Yo recuerdo de que mi esposa estaba hasta la medianoche o pasado medianoche, antes de que, porque le decían el deadline, el día final para aplicar por toda esta ayuda es a las 12 de la noche cierto día. Y ahí estaba ayudando, llamándole, es que estoy tratando, y ella haciendo eso. Entonces mira, cuando usted lo hace como unas 68 veces, está poniendo toda esa información, y la negaban. Y varios que lo negaron, lo tuvieron que hacer 3 y 4 veces. Supóngase que haya hecho unas 2 o 3 veces. Eso quiere decir de que para las 60 familias que recibieron ayuda, que ella le ayudó a encontrar ayuda, tuvo que hacerlo como unas más de 100 veces. Y a veces a la medianoche estaba ahí, la llamaban y él poniendo todo eso. Y entonces, todo eso es parte de ser la sal y la luz. De que hay personas que necesitan ayuda tanto en esta iglesia como en otras iglesias, personas en la comunidad, y de poderles ayudar. Entonces, en ocasiones, Dios lo va a poner a usted y a mí en lugares donde van a haber necesidades, circunstancias o el tiempo de Dios. Y ahí es donde usted va a poder expresar el amor de Dios. Y ahí es donde usted va a hacer la justicia, la paz, donde va a haber pobreza espiritual y usted va a poder llevar el amor de Cristo. Entonces, eso es parte de la iglesia. Eso es parte de la iglesia. Y algo que ha ayudado a la iglesia a continuar. Vaya conmigo ahora a Hechos, el primer capítulo. Acts chapter 1, Hechos, el primer capítulo. Jesucristo le dio un mandamiento a los discípulos antes y le dijo que no se fueran de Jerusalén. Noten bien, Hechos capítulo 1, versículo 4. ¿Ya lo encontraron todos? Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo que oíste de mí. Y la promesa era el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ven? Y note bien y ahora vaya conmigo al versículo 13, versículo 12 vamos a leer. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrando subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacob, Juan, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simeón, el celote, y Judas, hermano de Jacob. Y no también dice, y todos estos perseveraban unánimes en oración. Hay algo muy importante de la iglesia, es de que la iglesia Dios la llamó con un propósito. Y yo creo que a la iglesia también Dios todavía tiene ese mismo mandato de que nosotros lo busquemos en oración. Y note bien que dice que hacían, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Yo creo que la iglesia todavía en día necesitamos continuar teniendo esa disciplina de perseverar en oración. Y eso es muy importante. Yo creo, querido hermano, de que si este virus ha afectado tanto a la comunidad, Dios nos ha guardado porque hemos perseverado en oración. Hemos perseverado en oración. Y continuamos perseverando en oración. Amén. Hemos continuado perseverando. Hayan 5, oramos. Hayan 10, oramos. Hayan 30, oramos. Esté frío, oramos. Amén. Haya calor y esté bonito el sol, oramos y continuamos.
Yo sé que hay quienes no han podido llegar por la distancia, hay quienes por el frío, etcétera, pero Dios conoce su corazón, amén, y hemos continuado perseverando. Eso es crítico en la iglesia. Solo también dice que el perseverar quiere decir de que usted y yo continuamos nuestro curso de acción, aunque enfrentemos dificultades y no veamos ningún progreso. Continuamos perseverando en oración en medio de cualquier circunstancia. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 está adelantito, está como mediados del Nuevo Testamento. Está después de Corintios. Perdón, después de Gálatas. Corintios, Gálatas y Efesios. Note bien, el apóstol Pablo le menciona a los discípulos y le dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno la vocación que fuiste llamado, con toda humildad y con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Note bien la palabra ahí que dice: yo preso en el Señor, os ruego. ¿Saben que el apóstol Pablo no está preocupado? No está diciendo: ¿qué pasó? Nadie me vino a visitar. Estoy sufriendo. No tengo ni pasta de dientes. No tengo mis sandalias. No tengo dinero. Sino lo que está diciendo es: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. No tenía la palabra yo preso. El apóstol Pablo perseveró en las cárceles. Si usted ve en Hechos capítulo 16, en ocasiones también estuvo en la cárcel y le dieron unas palizas, pero en medio de todos los golpes él se mantuvo en oración, perseverando. Y eso es muy importante. Vamos a leer en 1 de Corintios, ahora sí vayan conmigo, 1 Corintios capítulo 15, y con eso vamos a concluir. Entonces, es importante que nosotros, dice, encuentra la iglesia que puedas amar y ama a la iglesia que encuentres. La iglesia somos usted y yo. La iglesia es importante de comprender lo que creímos como iglesia. Es importante que en la iglesia comprendamos de que tenemos un propósito. Y el propósito de la iglesia, queridos hermanos, es de amar a Dios y amar al prójimo. El propósito de la iglesia es de hacer discípulos. El propósito de la iglesia es que le adoremos, que evangelicemos, que hagamos discípulos. Pero también algo muy importante de la iglesia es que la iglesia necesita perseverar en la oración. Entonces, bien, ¿qué es perseverar? Dice en 1 Corintios 5:58, dice: así que, hermanos míos amados, noten bien, estad firmes. ¿Verdad que a veces es difícil mantenernos firmes? Cuando usted tiene que esperar. Amén. ¿Cuántos hemos ido a un lugar y tenemos que esperar y usted quiere sentarse? Amén. ¿Verdad? ¿Ha ido usted últimamente al departamento, alguno de estos lugares, a una cita importante y usted tiene que esperar en línea? ¿Le ha pasado eso? El año pasado tuve que registrar uno de mis vehículos y hice una cita y todavía me tuve que esperar. Y estaba caliente, había mucho calor y estábamos allá afuera. Y créeme que parte de mí decía: vete para tu casa. Vete para tu casa. ¿Para qué? Porque había mucho calor. Tuve que esperar. ¿Ve? Entonces, note bien, el apóstol Pablo le da un consejo a la iglesia de Corintios y le dice: así que, hermanos míos y amados, estad firmes, constantes. ¿Saben lo que es constancia? Constancia, mantener esa constancia.
Si hay algo que ayude en la vida del creyente es mantener constancia. Constancia. Hay algunos de ustedes aquí que van a continuar creciendo en el Señor porque son constantes. Están aquí todos los miércoles, han estado aquí en la clase discipulada. Constantes, constantes. ¿Ven? Eso dice, por tanto, dice, así que hermanos míos y amados, estad firmes y constantes. Y de ahí dice, creciendo en la obra del Señor siempre y sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Solo tenía la palabra, dice, creciendo en la obra del Señor. Hay algo muy importante y es de que la iglesia es un organismo y usted y yo necesitamos siempre continuar creciendo. Yo he estado aquí por 15 años de pastor, cerca de 15. Pero si yo en este momento no estuviera creciendo, entonces quiere decir de que hay algo que está tomando lugar. Hay unas piedras que mi raíz no están absorbiendo y como resultado no estoy creciendo. El crecer es muy importante. Como creyente es importante de crecer. El apóstol Pablo normalmente dice, así que amados hermanos, estás firmes, constantes y creciendo. Así es que usted y yo tenemos un llamado, querido hermano. Usted necesita nuevamente firme, constante y creciendo. Que Dios nos ayude. Así es que dice, busca la iglesia que ame y ame la iglesia que encuentres. Ama la iglesia que encuentres. Y algo que nos va a ayudar es mantenernos constantes, firmes y creciendo. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y vamos a adorar al Señor con estos jóvenes.
cada uno. Bendice a cada familia, Señor. Bendice a cada uno de los niños. Que continuamos creciendo en tu palabra. Gracias por nuestro grupo de oración.